Buenas noches, profesor. Este es mi video examen para su ramo de insumos clínicos. Primera pregunta. ¿Qué son y qué norma define a los dispositivos médicos? ¿Qué son? Bueno, según el ISP, los define como cualquier instrumento, aparato, aplicación, material o artículo, incluso un software que utilizados solos o en combinación en el ser humano, directamente usados en el ser humano, sirvan para los propósitos de diagnóstico, tratamiento, prevención, alivio de alguna enfermedad o reemplazo, por ejemplo, de alguna anatomía del cuerpo para procesos fisiológicos o de regulación de la concepción, por ejemplo, entre otros. La norma que los rige a ellos o que los define es el decreto 825, artículo número 2. Pregunta número 2. Identifique en cuántas clases se clasifican los insumos clínicos de acuerdo al riesgo. Explique cada uno de ellos. Los insumos clínicos se clasifican en 4. ¿Ya? Hay 4 como categoría, según su riesgo, asociado al riesgo en su uso. El número 1, por ejemplo, es un riesgo muy bajo o se clasifican en un grado muy bajo de riesgo. El número 2 es un grado de riesgo moderado. El número 3 presentan un elevado potencial de riesgo. Y el 4 ya presentan un grado crítico de riesgo. ¿Ya? Pregunta número 3. ¿Cuáles son los insumos clínicos utilizados normalmente en UCI? Elija uno de ellos y explique en qué consiste. En UCI se utilizan diversos insumos, desde los más básicos, o sea, clase 1, que no tienen ningún riesgo como para el ser humano, o 4, que son más críticos en el material de riesgo para el ser humano. Por ejemplo, en UCI están las personas que están con riesgo cardíaco o alguna patología cardíaca, que puedan estar usando algún marcapasos, un stents, que son insumos de mayor riesgo porque pueden provocar alguna infección, incluso la muerte en algún paciente, o los más básicos como las tapas rojas, por ejemplo, que van en las vías venosas de los pacientes. El que yo elegí para mostrarle son electrodos, que son insumos que van en la piel del paciente, ya que la UCI en algo que se caracteriza es que son pacientes que están muy monitorizados, ¿ya? Monitorizados de signos cardíacos, monitorizados, por ejemplo, con estos que se colocan para monitorizar los signos cardíacos y también para hacer la electrocardiograma, y estos se ocupan, ¿ya? Y que son muy básicos y no tienen ningún riesgo para el paciente, pero en todas las UCI los ocupan. Ese sería mi video examen. Muchas gracias, profesor.